Nos habíamos quedado en la definición de qué quiere decir que un punto en un espacio sea de acumulación de un conjunto A. Entonces recordamos que un punto X es un punto de acumulación de A. Si para cada epsilon se tiene que la bola de radio epsilon, pero menos el centro intersección A, es distinta al vacío. Es decir, la bola agujerada sigue intersectando al conjunto. Entonces un punto sobre, digamos, la parte roja, ahí sí está acumulación, y un punto que esté aquí aislado, afuera, no es de acumulación. De hecho, así llamamos a los puntos que no son de acumulación, los llamamos puntos aislados. Bueno, entonces vamos a ver algunas observaciones de esto y una proposición. Notación. Usualmente denotamos el conjunto de todos los puntos de acumulación de un conjunto de un conjunto A como, lo vamos a denotar así, A'. Entonces este usualmente pues, se denota como el conjunto de los X en X, tal que X es punto de acumulación de A. Y bueno, pues de la definición pues tenemos algunas observaciones. Bueno, observación. Si A es un subconjunto de un espacio métrico, de la definición de punto de acumulación, de que la bola agujerada intersecta el conjunto, nos va a salir que pues el conjunto de puntos de acumulación está contenido en la cerradura de entrada. Está contenido en la cerradura. De hecho, no recuerdo bien si se llama así, pero el conjunto de puntos de acumulación le llaman el conjunto derivado de A. Entonces, es en topología, creo que así lo llaman, y en realidad pues esta definición es topológica. Aquí lo único que cambia es que sea en lugar de bola, es que tomen cualquier abierto que tenga X menos el abierto X, menos el punto X, perdón, sigue intersectando A. O sea, en lugar de cambiar, de poner bolas, se ponen abiertos. Menos el punto de ese abierto. Bueno, entonces, pero al revés no es cierto. No es cierto que la cerradura esté contenida en la prima, ¿no? Pero la cerradura no siempre está contenida en la prima. No siempre pasa. Entonces, ¿por qué? Pues si nosotros consideramos, pues un ejemplo sencillo, consideramos 1,2 unión 0,1, vamos a ponerle 0,1 unión el 2. Sí, este es un subconjunto de R. La cerradura pues va a ser cerrar el intervalo. Si nosotros aquí tenemos el 0, el 1 y aquí el 2, pues el conjunto pues es este intervalo con este puntito. Entonces pues la cerradura tiene que ser este intervalo cerrado unión este punto. Pero el conjunto de puntos de acumulación pues es solamente ¿cuál es? Es el 0,1. Todos estos. ¿Sí? Entonces, pues entonces claramente, pues no está contenido en la prima. Digamos, le falta el 2 a la prima. Bueno, a ver, espérenme. Bueno, entonces, ¿cómo podemos arreglar esto de la relación de la cerradura con el conjunto de puntos de acumulación? Pues es una proposición muy conocida que es la siguiente.
Entonces, pues, ¿cuál es la relación entre la cerradura y los puntos de acumulación? Proposición. Sea X de un espacio métrico. Y A un subconjunto de X. Entonces, la cerradura de A va a ser igual a A unión los puntos de acumulación. Entonces, si nosotros queremos obtener la cerradura, pues es A unión los puntos de acumulación de A. Bueno, entonces, pues vamos a demostrar esto. Demostración. Entonces, pues claramente tenemos dos cosas. Tenemos que por la observación anterior, es un subconjunto de la cerradura. Y además, pues el conjunto es un subconjunto de la cerradura. Eso es trivialmente. Entonces, cuando unen de ambos lados, pues se va a conservar la contención. Entonces nos va a quedar A' unión A está contenido en la cerradura. Y ahora falta probar la otra contención. Entonces voy a poner aquí, por demostrar, la cerradura está contenida en A unión A'. Bueno, entonces pues tomen un punto en la cerradura. Si aquí es que está en la cerradura. Entonces, pues en general tenemos dos casos, que esté en A o que no esté en A. Entonces, si X está en A, pues entonces ya acabamos, ¿no? Es inmediato porque pues, si está en A, pues ya está en este conjunto. Aquí le ponen una palomita, algo así. Entonces, pues ahora supongan que no está en A. Caso 2, si X no está en A. Bueno, entonces en este caso, pues tenemos que usar que está en la cerradura. Entonces, como está en la cerradura, si yo doy un epsilon mayor que 0, entonces pues voy a tener que la bola de radio epsilon con centro en X, intersección A, es distinta del vacío, de entrada, así. Bueno, pues entonces tomen uno ahí, sea X0, que está acá, la bola de radio epsilon con centro en X, intersección A, entonces, pues X0 está en la bola de radio epsilon con centro en X, y X0 está en A. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que hay un punto en la bola menos el centro. Pero por este caso de acá, vamos a tener que, pero fíjense, como X no está en A y X0 sí está en A, entonces X0 debe de ser distinto de X, pues porque uno está en A y el otro no. Por tanto, X está en la bola de radio epsilon con centro en X, pero no es el punto. Intersección, intersección el conjunto A. Y esto que está acá es exactamente que sea un punto de acumulación. Estamos viendo que la bola agujerada, intersección del punto, es distinta al vacío, perdón, aquí es X0. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos que X está en A'. Entonces, en ambos casos, pues A, esta cerradura está contenido en A
unión A'. Y ya. Entonces la relación entre los puntos de acumulación de A y la cerradura, pues es esta. La cerradura es igual a unión el conjunto A'. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues antes de pasar, lo que queremos usar es los puntos de acumulación para caracterizar a los compactos usando puntos de acumulación. Bueno, pero lo que vamos a hacer primero es ver un resultado que nos va a ayudar a esa caracterización, que se llama el número de Lebesgue. Entonces, fíjense. Aquí voy a poner teorema. El número de Lebesgue lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué dice el teorema del número de Lebesgue? Fíjense, sea X de un espacio métrico. Y sean K un subconjunto de X compacto y U alfa con alfa en I una familia de abiertos de X, o abiertos en X, pero vamos a ponerlo así, de abiertos en X, tales que pues, cumplen lo siguiente, tales que cubren al conjunto K, tal que K está contenido en la unión de los U alfa con alfa en I. O sea, ustedes unen todos los abiertos y esos cubren al conjunto K. Entonces la conclusión, ¿cuál es la conclusión del teorema del número de Lebesgue? Entonces, pues va a existir R mayor que 0, tal que para todo, vamos a poner mejor con palabras, bueno así, tal que para todo X en K existe alfa 0, ¿sí? En I, o sea, un índice de estos, de los cuales estoy indexando los abiertos, con entonces existe R mayor que 0 tal que para toda X en K existe un alfa 0 en I con bola de radio R con centro en X contenido en U alfa 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo pues este resultado? Nos está diciendo que si ustedes aquí tienen su compacto, vamos a suponer que es un cerrado y acotado, y ustedes tienen su cubierta, pues vamos a pintarla de azul, de abiertos. Imagínense que son abiertos, no sé cómo sean, a lo mejor pueden ser bolas, algo así. Entonces esos cubren al conjunto. Bueno, entonces el resultado dice que hay un número, hay una cantidad pequeña R mayor que 0, tal que para cualquier punto que ustedes agarren, digamos uno acá, vamos a ponerlo con otro color, digamos un punto verde, la bola con este radio R que estoy considerando acá, aquí quise poner una especie de cantidad, nada más que a lo mejor no se entendió. Aquí lo que quise hacer es poner un radio, digamos, un radio pequeño. Bueno, el chiste es que para cualquier punto del conjunto K exista un radio de tal manera que la bola con centro en ese punto y radio, el que escojan, el que vamos a demostrar que existe, este va a existir, se va a quedar totalmente contenido en un conjunto. O sea, algo así. Es como si fuera aquí el radio.
de este de acá. Y así, a lo mejor, en este caso a lo mejor tiene que ser más chico, porque si yo agarro un punto acá, pues a lo mejor también se queda contenido con ese mismo radio, la bola con el centro en ese punto se queda contenida en este, ¿no? Así y así, etcétera. Si ustedes dan un punto por acá, la bola se queda contenida con ese radio fijo, que es el que existe, se queda contenida en otro conjunto y así, etcétera. Bueno, no sé, es así como la idea. Varían el punto y va a existir un abierto que cubre el conjunto distinto. Bueno, que probablemente sea distinta en realidad. Bueno, entonces, pues vamos a demostrar este teorema que nos va a ayudar a probar la caracterización de los compactos. Demostración. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Entonces le voy a poner aquí, sea U alfa familia de abiertos. Esto en realidad se llama una cubierta. Esto lo ponemos como definición cuando acabemos la proposición, para no estar cargando todo, no estar escribiendo todo. Entonces dice, sea U alfa una familia de abiertos en X tales que la unión de todos estos se comen acá. Y supongamos que no existe tal número. Que, fíjense, vamos a suponer que no existe este número. Es decir, que lo que está, la conclusión que queremos es, existe un R. Entonces vamos a suponer que para todo R, existe un punto acá, un punto en el compacto, de tal manera que para cualquiera de estos, la bola de radio R con centro en X no se queda contenida en U alfa. Entonces la negación aquí es, supongamos que no existe, entonces para todo hay un punto que depende de este, tal que para todo alfa esta contención no se da. Entonces le voy a poner, supongamos que no es cierto el resultado. Entonces la negación quedaría así: para todo R mayor que 0 existe un punto XR en K tal que para todo alfa en I se tiene que la bola de radio R con centro en XR no se queda contenida en U alfa. ¿Sí? Entonces esta es la negación de lo que queremos probar. Entonces, como lo vamos a hacer esto para todo, como lo sabemos para todo R, lo vamos a usar con n's para formar una sucesión. Porque aquí, fíjense, para todo R, si ustedes agarran R igual a 1, les va a salir un X1. Si agarran R igual a 2, les va a salir uno de estos, etc. Un X2. Entonces, bueno, entonces lo voy a poner aquí en particular. En particular, para todo n en n, existe un xn en k, tal que la bola de radio 1 entre n, este es el r de la negación de arriba, ahí, tal que la bola de radio 1 entre n con centro en xn no se queda contenida en U alfa para todo alfa. Así, esta es nuestra negación, pero con los naturales, con R igual a 1 entre n, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Aplicar la negación con R igual a 1 entre n y variar sobre todos los naturales. Entonces, pues, ¿qué tenemos acá? Entonces, primero, pues esta sucesión son puntos en K. Pero K es compacto.
como K es compacto, existe una subsucesión que converge a un punto del compacto. Existe XNK subsucesión de, pues vamos a ponerle así, de la original. ¿Sí? Tal que pues el límite de la XNK cuando K se va a infinito pues es un punto X, pero aquí lo importante es que X está en K. Eso nos dice la compacidad de K. ¿Sí? Es la definición de que K es compacto. Toda sucesión tiene una subsucesión convergente a un punto del compacto. Bueno, entonces, fíjense qué pasa. Como este punto, ya llegamos aquí, está en K, lo voy a poder poner por acá. Es un punto que existe. Como X está en K, entonces, y sabemos que K, que la cubierta de U-alfas, pues cubre acá, entonces, al X estar acá, entonces va a estar en alguno de estos, ¿no? En algún U-alfa. Como X está en K, entonces existe, ¿qué podemos decir? Existe, vamos a ponerle, existe alfa 0. Existe alfa 0 en I, tal que la bola de radio epsilon con centro en X0 se queda contenido. Ah, no, perdón, no. Como X está en K es compacto, entonces existe alfa 0, tal que, como las U alfas cubren al conjunto compacto, entonces tal que X está en U alfa 0. Sí, en realidad estaba haciendo no sé qué cosa. O sea, si tiene un punto acá, pues debe estar en alguno de estos, por definición de que esto sea la unión. Cualquiera de acá debe ser un punto de acá, pero los puntos de acá son, es un punto en alguno de ellos, de la unión. Bueno, entonces ya tenemos que X está en U alfa 0. Pero U alfa 0 es abierto. Por tanto, pues va a existir una bola de radio epsilon. Por tanto, existe epsilon mayor que 0 tal que la bola de red epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en U alfa 0. Vamos a ponerlo así. Eso nada más porque el punto está en K. Pero sabemos que esta subsucesión converge. Entonces, como la subsucesión de los XNK converge a X, sí, ok, para esta epsilon medios, para epsilon medios mayor que 0, la epsilon que encontraron acá, va a existir un momento, aplicando la definición de convergencia de sucesión, existe K0 en N, tal que si K es mayor o igual que K0, entonces la distancia de XNK a X, ¿sí? Porque converge XNK a X, esto de acá, esto es menor que epsilon entre 2. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, en realidad no vamos a necesitarlo, pero vamos a encerrarlo. Tenemos esto de acá. ¿Sí? Bueno, también lo que está diciendo acá es que, pues esto es lo mismo que decir, lo voy a poner aquí entre paréntesis, que
XNK está en la bola de radio epsilon medios con centro en X. Es lo que nos dice esta relación de acá. Bueno, entonces, ahora tómense un K mayor que K0 y de tal manera que el N sub K le gane a cierta cantidad. Ahora. A ver, espérenme. Ahora, dado que los índices de la subsucesión recuerden que siempre van creciendo, N1 es menor que N2, es menor, etc. Entonces ustedes pueden tomar K mayor que el K0 de acá, ¿sí? Que le gane ese K0, pero que además que este índice ya le gane a la cantidad 2 entre epsilon. ¿Está bien? Eso lo pueden hacer porque los elementos de la subsucesión van creciendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa de aquí? Afirmamos, fíjense, con esto afirmamos que la bola de radio 1 entre nk con centro en xnk va a estar contenida en la bola de radio epsilon con centro en x. Vamos a subrayarlo para tenerlo nada más aquí presente. Bueno, afirmamos eso. Entonces, pues, ¿cómo probamos una contención? Pues no hay de otra más que agarrar un punto acá y ver que está acá y ya. Bueno, entonces, pues tomen Y. Pues ya usé X, entonces mejor ahora Y. Sea Y que está en la bola de radio 1 entre NK con centro en XNK. Quiero demostrar que Y está en la bola de radio epsilon con centro en X. Bueno, entonces, pues quiero ver cuánto es su distancia de la distancia de YX. Pues la agarro. ¿Cómo? Distancia de X a Y y aplico la desigualdad del triángulo. Es menor o igual que distancia de X y le voy a meter el XNK. No, en realidad no tengo mucho de qué escoger. Pues las únicas letras que he agarrado son o XNK o X o XN o Y. Entonces aquí le voy a poner XNK. La distancia de X a XNK más la distancia de X NK a Y. Bueno, pero la distancia de X a XNK, si nos regresamos acá, es esto. O es esto que encerramos en rojo. Entonces esa es menor que epsilon medios. Esta es menor que epsilon medios. Y la distancia de Y a XNK, ¿cuánto vale? Por estar acá, ¿sí? Esto vale menor que 1 entre NK. Pero nosotros agarramos, fíjense, NK de tal manera que nosotros tenemos XNK mayor que 2 entre epsilon. Entonces si ustedes lo voltean, 1 entre NK sería menor que epsilon entre 2. Entonces esto es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2. ¿Sí? Entonces, pues ya esto suma epsilon. Esto es igual a epsilon. Entonces, Y está en la bola de radio epsilon con centro en X. ¿Qué es lo que queríamos probar? La afirmación. Pero eso es una contradicción, porque observen qué pasa. Entonces tendríamos que la bola de radio 1 entre NK con centro en XNK está contenida en este. Pero nosotros construimos la bola de radio epsilon con centro en X de tal manera que estuviera contenida en U alfa 0 para algún alfa 0. Está contenido en U alfa 0. Entonces llegamos a que pues pasa esto. La bola de radio 1 entre NK con centro en XNK está contenido en U alfa 0.
Esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que los unos entre nk, o las bolas de radio 1 entre nk con centro en xnk, o las bolas de radio 1 entre n con centro en xn, satisfacen esta propiedad de acá. La voy a encerrar en verde. Esta. Entonces dense cuenta que dice que acá que nunca se va a dar esta contención, no importa que alfa sea. Entonces aquí lo que estamos viendo es que exactamente eso se contradice. Entonces eso es una contradicción, ya llegamos a algo que no puede ser. Entonces, ¿de dónde? Pues ya podemos concluir concluimos que sí existe tal R. Y ya. ¿Sí? Entonces existe un número R que hace eso de ahí. Entonces nada más observación. El número R de este teorema, ¿sí?, se le llama el número de Lebesgue. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá. O sea, para un compacto y para cualquier cubierta abierta, el número R que hace esta propiedad de acá se le llama el número de Lebesgue. Entonces le voy a poner aquí el número R que cumple la proposición o el teorema anterior se le llama el número de Lebesgue. Sí, entonces pues es una cantidad pues muy conocida, muy famosa. Bueno, y acá observen que pues sí necesitamos que fuera un espacio métrico. Entonces, pues para enunciar ese teorema, sí necesito yo las cuentas que hicimos, porque hicimos una desigualdad del triángulo entre métricas, pues sí necesitamos que sea un espacio métrico. Entonces, este resultado de acá también es exclusivo de los espacios métricos. Bueno, entonces vamos a usar esto para probar la caracterización que les decía de compactos, que tiene que ver con cubiertas y que tiene que ver con puntos de acumulación. Entonces, no vamos a alcanzar a probar toda ahorita, pero probamos por lo menos una implicación. Entonces aquí le voy a poner la proposición esta que nos caracteriza. Bueno, vamos a ponerle la definición esta que decíamos, ¿no? Aparte una definición. Sea X un espacio métrico. A un subconjunto de X y U alfa con alfa en I una familia de abiertos tales que pues pasa esto que decíamos, ¿no? Tal que A está contenida en la unión de los U alfa con alfa en I. Punto. Entonces a la familia de abiertos, o en este caso diremos que la familia de abiertos U alfa con alfa en I, diremos que es una cubierta abierta o cubierta de abiertos. Es una cubierta abierta
Algunos también nada más dicen cubierta, ya entienden que son abiertos. Es una cubierta del conjunto A. ¿Sí? Entonces nada más es pues notación, porque a lo mejor ya la habían visto en algún lado. Entonces una cubierta abierta de un conjunto A es una familia de abiertos tales que su unión contienen el conjunto A. Entonces, ¿cuál es la relación de los puntos de acumulación y las cubiertas con la compacidad? Entonces, esta es la proposición que vamos a demostrar, la siguiente. Entonces, proposición. Entonces dice, y este sí es exclusivo de los espacios métricos. Entonces aquí sí necesitamos a fuerza espacios métricos porque vamos a usar el número de Lebesgue. Entonces dice, sea XD un espacio métrico. Y K subconjunto de X. Ahorita no sabemos qué es, nada más así K subconjunto de X. Entonces, son equivalentes las siguientes proposiciones. Proposiciones. Entonces, ¿cuáles son? 1. Toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita. Toda cubierta abierta U alfa con alfa n de K. Vamos a poner mejor para toda. Sí, porque si no va a salir la redacción. Para toda cubierta abierta U alfa con alfa n de K, se tiene que existen, vamos a decir, alfa 1, así alfa 2, hasta alfa n, una cantidad finita de índices, tales que K está contenido en la unión de los U alfa I, desde I igual a 1 hasta n. Bueno, vamos a dejarle así, es que no sé si ponerle alfa n. Sí, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta, se dice que se lee, toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita, porque sigue cubriendo. Entonces, esa en realidad es la definición, como ya les he dicho varias veces, la definición formal de compacto en espacios topológicos. Son conjuntos compactos y cumple la condición 1 en un espacio más general, que no necesariamente es métrico. Entonces, 2. Todo subconjunto infinito B de K. Todo subconjunto infinito B de K todo subconjunto infinito B de K tiene un punto de acumulación que pertenece a K. Tiene un punto de acumulación que pertenece a K. Que pertenece al conjunto K. Sí, es algo así como de las sucesiones, ¿no? El otro decía que un conjunto es compacto si toda sucesión de elementos de K converge a un punto en K. Entonces esto es algo parecido. Todo conjunto infinito B de K tiene un punto de acumulación que pertenece a K. Y 3, pues que K es compacto.
¿Está bien? Entonces, esta es una de las proposiciones que son importantes del curso de análisis 1, porque aquí se ven que las diferentes compacidades, diferentes tipos de compacidad, son en general iguales o conceptos iguales cuando estamos en espacios métricos. Por eso los espacios métricos son muy útiles o son muy cómodos, porque pues tenemos todas estas equivalencias de compacidad, y esta se suma a la que ya teníamos, que decía que un conjunto es compacto si solo si es cerrado o completo con la métrica restringida y totalmente acotado. Entonces todas estas tres serían equivalente a esa que probamos. Bueno, entonces a ver, vamos a hacer nada más ahorita el 2, el 1 implica 2 y mañana hacemos las demás. Demostración. 1 implica 2. Entonces, pues tomen un subconjunto infinito de K. Sea B subconjunto de K infinito. ¿Sí? Supongamos que no tiene puntos de acumulación. Supongamos que B no tiene puntos de acumulación. En B, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que para todo X... perdón, ¿qué le puse acá? Espera, puntos de acumulación que pertenece acá, ¿no? Entonces aquí estoy mal. Tiene puntos de acumulación en K. Entonces esto quiere decir que para toda X en K, negamos la definición de punto de acumulación. Existe un epsilon mayor que 0, tal que esta intersección es vacía. Entonces para todo X en K existe epsilon X mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon con centro en X es como un punto aislado, menos el centro en X, intersección B es igual al vacío. Pero de aquí se tiene que, entonces, en realidad lo que está diciendo acá, si ustedes analizan esta contención, esta intersección distinta al vacío, lo que está diciendo es que la bola de radio epsilon con centro en X, intersección B, está contenido en el conjunto que nada más tiene un elemento X. O sea, de esto pueden deducir esto. Es rápido, porque si no fuera cierto, existiría un punto acá que no está acá, entonces existiría un punto acá, pero estamos suponiendo que esto es vacío. Entonces eso lo pueden ver. Pero observen que de aquí sale una cubierta de abiertos. Entonces fíjense, pero K está contenido en la unión de todas estas bolas de radio epsilon X con centro en X sobre todos los X, porque aquí lo estoy mencionando. Para todo esto hay un epsilon. Entonces, si hago todas las bolas con todos los puntos en X, pues eso de entrada pues es una cubierta abierta o cubierta de abiertos. Por hipótesis, como las bolas son abiertas, existe una cantidad finita. Existe epsilon 1 hasta epsilon, vamos a ponerle L, mayor que 0, tal que K se queda contenido en la unión hasta L, desde igual a 1 hasta L, de la bola de radio epsilon y con centro en XY. ¿Sí? Entonces, si intersectamos de ambos lados B, tenemos lo siguiente. Intersectando ambos lados del conjunto B, nos va a quedar que B pues es igual a B intersección K, y este está contenido en la unión de B. Como la intersección es distributiva, se va a distribuir con cada elemento de la unión, con centro con centro en XY, desde igual a 1 hasta L, pero este de acá
por construcción, como dijimos, estas intersecciones son el punto correspondiente al centro. Entonces esto está contenido en, pues vamos a poner así, la unión de los xy desde igual a 1 hasta L. Pero esto no es otra cosa más que x1 hasta xl. Y esto pues claramente es una contradicción. Pues contradice que b sea infinito. Que b es finito. Y ya, entonces, si toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, entonces todo subconjunto infinito de K tiene un punto de acumulación que pertenece a K. Bueno, en la siguiente sesión demostramos el 2 implica 3 y el 3 implica 1. Alguna equivalencia, otra propiedad interesante de compactos, y pasamos al tema de conjuntos conexos. Bueno, entonces nos vemos.